Ciudad de México respiraba un frío extraño esa tarde, un frío que atravesaba la ropa como si quisiera meterse bajo la piel. El cielo estaba encapotado, gris metálico, anunciando una noche gélida. Las luces comenzaban a encenderse en Polanco, reflejándose en los ventanales de boutique, restaurantes de lujo y torres empresariales. Era diciembre, época de celebraciones. Pero esa tarde, el aire cargaba una tensión silenciosa, como si algo estuviera por romperse. Eduardo Herrera caminaba con paso firme por la avenida Rubén Darío Alto. Impecable, traje azul oscuro hecho a medida, un reloj suizo que marcaba su tiempo con precisión quirúrgica. Tenía 44 años y era uno de los empresarios más influyentes de México, heredero de un conglomerado inmobiliario gigantesco que había transformado su apellido en sinónimo de poder. Era un hombre que no se permitía fallar, ni descansar, ni sentir. Acababa de cerrar un acuerdo internacional que valía más de $80 millones. Una negociación de meses que lo había tenido viajando, durmiendo poco, comiendo peor, tomando decisiones que habrían hecho temblar a cualquiera menos a él. Su equipo lo admiraba, sus socios lo temían, la prensa lo idolatraba, pero Eduardo sentía que todo eso no le pertenecía realmente. Era una máquina que avanzaba sin detenerse y sin mirar atrás. Pensaba en eso mientras revisaba correos en su celular. No había visto a su madre, Pilar, en 2 días, aunque vivían a solo 20 minutos de distancia. Ella insistía en que él fuera a cenar los viernes. Tradición desde hacía años. Una especie de ritual protector que había sobrevivido incluso a la muerte de su marido. Eduardo aceptaba por compromiso. Nunca lo decía, pero la última década se había convertido en una sucesión de excusas internas. Luego la veo. Mañana le llamo. Ahora no puedo. Y sin saberlo, ese mañana estaba a punto de convertirse en un golpe brutal. Fue un destello en el rabillo del ojo lo que lo obligó a detenerse. Una figura sentada en el suelo, en una manta sucia. Una silueta encorvada contra la pared. Eduardo iba a seguir caminando. Era normal ver indigentes por la zona, aunque Polanco hiciera esfuerzos por ignorarlos, pero entonces algo en esa escena lo atravesó. La forma de esa silueta, el color del abrigo, un abrigo beige claro, elegante, de una lana fina que él había visto cientos de veces se quedó paralizado. No, susurró sin aire. Miró de nuevo. A unos metros de distancia, en plena banqueta, apoyada contra un joven sin hogar, estaba su madre, Pilar, su madre de 60 años, temblando, con la mirada perdida, con nieve ligera sobre el cabello, como si hubiera estado allí demasiado tiempo, y a su lado, sujetándola con el brazo, cubriéndola con su manta desgarrada, estaba un joven de piel morena, cabello largo y sucio, rostro cansado y demacrado, quizá de unos 26 o 27 años. Sus manos estaban rojas por el frío, pero aún así seguía sosteniendo el cuerpo de Pilar con una delicadeza casi imposible para alguien en su situación. Eduardo sintió que el mundo se quedaba sin sonido, sin movimiento, sin respiración. Corrió. Corrió como no había corrido en años, como si toda su vida dependiera de llegar a esa banqueta antes de que algo peor ocurriera. «Mamá», gritó, arrodillándose junto a ella. «Mamá, soy yo».
Pilar tardó varios segundos en reaccionar. Sus pupilas se movían lentas, como si viajaran por un túnel demasiado largo antes de reconocerlo. Finalmente, una sonrisa temblorosa apareció. «Eduardito, ¿qué haces aquí? ¿Me perdí? No sé qué está pasando». Su voz estaba rota. Confundida, lejana, el joven, sin hogar, habló entonces con un tono cálido, humilde, respetuoso. «La encontré caminando sola, desorientada. No sabía dónde estaba ni cómo regresar. Estaba muy asustada y el frío está fuerte». La senté aquí. Traté de calmarla. No podía dejarla sola. Eduardo se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Ese joven, sin nada, había cuidado a su madre mejor que él en meses. El muchacho la había protegido del frío. Había usado su propio cuerpo como escudo. No se veía violento, solo preocupado. Tenía unos ojos oscuros, cansados pero nobles, capaces de transmitir más humanidad que la mayoría de las personas que frecuentaban los restaurantes de lujo a unos metros de allí. Eduardo llamó al conductor, temblando. Los paramédicos llegaron en minutos. Mientras la examinaban, Pilar se aferró al brazo del muchacho, como si él fuera el único ancla segura en ese momento de confusión. Eduardo sacó su cartera, tomó varios billetes, lo primero que pensó, su reacción automática menos, y los extendió hacia el joven. «Gracias, de verdad, toma, por favor». El joven lo miró fijo, luego bajó la mirada hacia el dinero y negó con la cabeza. «No ayudé por dinero yo. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Y se alejó, con su manta en la mano, perdiéndose entre las luces de Polanco, como si la ciudad lo tragara. Eduardo se quedó ahí, con los billetes en el aire, confundido, impactado, vacío en el hospital. Los médicos confirmaron lo inevitable. Su madre muestra signos de deterioro cognitivo, probabilidad alta de Alzheimer. No puede quedarse sola. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer que había sido su guía, su apoyo, su única familia real, estaba empezando un camino sin retorno, y él ni siquiera había notado las señales. No había estado, no había visto. Pero un desconocido sin hogar, si anoche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena otra vez. Su madre temblando, perdida, cubierta con la manta rota, de un joven pobre. Un joven que había hecho lo que él, con todo su dinero y poder, no había hecho. Algo dentro de Eduardo se quebró, algo que llevaba años esperando romperse, y supo que tenía que encontrarlo. Aquel muchacho, aquel extraño, aquel ángel caído en la calle, tenía que encontrarlo, porque por primera vez en muchos años sentía que algo en su vida había dejado de encajar, y que ese joven, llamado Pietro, tenía la pieza que faltaba. Eduardo regresó a su departamento en Lomas la misma noche del diagnóstico, pero no recordaba haber manejado. Todo era un borrón detrás del silencio abismal que le había dejado la palabra Alzheimer, resonando como una campana rota dentro del pecho. No prendió las luces, se dejó caer en el sillón. A su alrededor había objetos de lujo, obras de arte, premios empresariales, un bar con botellas exclusivas, pero la habitación se sentía tan vacía como él
En su mente solo aparecía la imagen de Pilar, perdida, vulnerable, apoyada contra el pecho de un desconocido, con la ropa desgarrada. Ese contraste, esa dualidad tan brutal, esa revelación que había estallado dentro de él por primera vez en muchos años. Eduardo sintió vergüenza, y no una vergüenza superficial, sino una que lo dejó sin aire. ¿Cómo llegamos a esto, mamá? ¿Dónde estaba yo? Su celular vibró. Era la enfermera, avisando que Pilar ya estaba dormida. Eduardo respondió con un gracias, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en el joven, en su gesto, en su dignidad, en su negativa a aceptar dinero. Nadie hacía eso. ¿A nadie en ese acto había perforado algo dentro de Eduardo? Un hombre acostumbrado a negociar con cifras astronómicas había sido derrotado por la humildad de un desconocido, y por primera vez en su vida supo que tenía una deuda moral con alguien. Una deuda que quería pagar. Pero no con dinero, con algo más, algo que aún no sabía nombrar. Pasaron 3 días de caos. Eduardo tuvo que reorganizar la vida de Pilar, contratar enfermeras, establecer una rutina, contactar especialistas privados, adaptar su casa. Era como montar un hospital silencioso dentro de un hogar. Mientras tanto, revisaba cámaras del vecindario, preguntaba discretamente, llamaba a contactos, enviaba choferes a buscar. Pero Pietro era como un fantasma, aparecía solo en el recuerdo. Nada más hasta que el 4.º día, temprano en la mañana, Eduardo se vio detenido frente al espejo del baño. Había dormido poco, tenía ojeras profundas que no solía permitir. Su expresión no era la del empresario implacable que aparecía en revistas. Era la de un hombre cansado. De repente, en un impulso que no analizó demasiado, se vistió con ropa sencilla, guardó su reloj caro en un cajón y salió rumbo a Polanco. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía que intentarlo. El aire estaba cortante, la gente caminaba rápido para escapar del frío. Eduardo recorrió las calles donde había encontrado a su madre, preguntó en la pastelería, en las tiendas, en los restaurantes. Muchos lo miraron sin interés, otros sin molestarse en ocultar que no querían hablar de indigentes. Por aquí no pasan. Seguramente ya lo levantó. Seguridad. Vaya a otra zona. Eduardo respiró hondo. Lo intentó de nuevo. Nadie sabía nada, hasta que un joven empleado de una cafetería murmuró. A veces se juntan en un callejón detrás del restaurante francés. Ahí, donde ponen unos bidones con fuego, quizá encuentre a quien busca. Ese quizá fue suficiente. Eduardo caminó hacia ese callejón. Era estrecho, húmedo, con un olor a grasa fría y vapor de tuberías. A la distancia vio un pequeño círculo de hombres y mujeres sin hogar, reunidos alrededor de un tonel metálico donde una llama débil intentaba sobrevivir al viento. Eduardo avanzó. Su presencia no encajaba, ni su ropa, ni su postura, ni su aura de empresario acostumbrado al control absoluto. Varias miradas desconfiadas se alzaron, algunas hostiles, algunas cansadas, algunas simplemente indiferentes. Eduardo tragó saliva. Estoy buscando a un joven, moreno, delgado, cabello largo. Se llama Pietro, dijo con voz firme, aunque por dentro estaba temblando sin saber por qué. Hubo silencio. Dijeron cosas con los ojos entre ellos. Y luego, una mujer mayor
señaló con la barbilla hacia el fondo. El flaco está ahí llegó hace un rato. Eduardo giró y lo vio. Pietro estaba sentado contra la pared, las manos extendidas cerca del fuego para calentarse. Su chamarra vieja estaba aún más gastada que el día que lo vio. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada. Cuando levantó la vista y vio a Eduardo, se tensó. Casi se puso de pie, pero se detuvo a medio movimiento. No sabía si debía huir o esperar. Eduardo levantó las manos en un gesto de paz. No vengo a causar problemas. Solo quiero hablar. Pietro lo observó un instante largo. Luego asintió. Se separaron unos metros del grupo, caminando hacia una zona menos concurrida del callejón. No había glamour ni seguridad allí. Era un mundo completamente ajeno a la vida de Eduardo. Y por eso mismo, era un mundo que lo hacía sentirse extraño, expuesto. ¿Cómo está la señora?, preguntó Pietro antes de que Eduardo pudiera decir algo. Su voz tenía un tono sincero, de preocupación verdadera. Eduardo parpadeó. Mejor, dentro de lo posible. Los médicos dicen que tragó saliva. Podría ser Alzheimer. Pietro bajó la mirada. Lo siento mucho. Eduardo respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Quería darte las gracias, no solo por ayudarla, sino por... Se detuvo. No era fácil para él admitir debilidades, por estar ahí cuando yo no estaba. Pietro lo estudió en silencio. No lo juzgaba, no lo despreciaba. Solo lo escuchaba. Eso era nuevo para Eduardo. Luego, Pietro dijo algo que lo atravesó. A veces, la vida se asegura de ponernos frente a lo que necesitamos ver, no frente a lo que queremos ver. Eduardo sintió un estremecimiento. Ese joven que vivía entre basura hablaba con una sabiduría que él mismo había perdido en algún punto del camino. Hablaron por más de una hora. Pietro contó su historia, su caída, su pérdida, cómo había terminado en la calle después de un accidente familiar, un desalojo y una serie de golpes de mala suerte que se habían encadenado como dominó. No pedía lástima, no pedía dinero, hablaba con dignidad, como si lo peor que le había pasado no fuera la pobreza, sino la indiferencia del mundo. Cuando terminaron, Eduardo dijo lo que llevaba días pensando. «Quiero ayudarte, Pietro», frunció el ceño. «No necesito caridad, no te estoy ofreciendo caridad», respondió Eduardo con firmeza. «Te estoy ofreciendo una oportunidad». Pietro guardó silencio. Eduardo continuó. «Mi empresa necesita gente para mantenimiento, logística, tareas varias. Trabajo estable en sueldo, decente uniforme en seguridad social y techo. ¿Puedo ayudarte a empezar?» Pietro negó con la cabeza, con una mezcla de miedo, orgullo y cansancio. «No quiero ser tu proyecto, no quiero que me uses para sentirte mejor contigo mismo». Eduardo no se ofendió. Lo entendió. «No eres un proyecto, eres una persona que hizo por mi madre lo que yo debería haber hecho. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte un poco de lo que tú diste sin pedir nada». Hubo un silencio pesado. Pietro exhaló lentamente, cerró los ojos y finalmente dijo: «Está bien, pero quiero ganarme cada peso. Si llego tarde o fallo en algo, me despides, como a cualquiera. No quiero favores. No quiero que digas que me rescataste». Eduardo extendió la mano. «Trato hecho». Pietro dudó. Y luego
estrechó la mano con fuerza. Ese apretón selló algo que ninguno de los dos imaginaba. Algo que cambiaría no solo la vida de ambos, sino de personas que aún no formaban parte de esta historia. Eduardo lo llevó a su oficina el lunes. Pietro llegó puntual, con ropa limpia, que le habían donado en un refugio, y el cabello recogido. Estaba nervioso, fuera de lugar, pero decidido. Recursos humanos le hizo preguntas, le dieron uniforme, le asignaron tareas. No fue fácil, hubo días duros, miradas de desprecio de empleados, comentarios crueles, retos físicos, pero Pietro jamás llegó tarde, jamás se rindió, jamás pidió trato especial. Eduardo empezó a observar algo que le resultó imposible ignorar en Pietro. Tenía hambre de vivir, tenía disciplina, tenía talento y tenía un corazón que no encajaba con su pasado. Las semanas pasaron. Pietro se ganó el respeto de varios. Eduardo, sin querer admitirlo, empezó a buscar excusas para verlo. Preguntas innecesarias, inspecciones al área donde trabajaba, cafés en la cafetería del lobby. Y un día, Pietro preguntó por Pilar. Eduardo tragó saliva. Hay días buenos y días difíciles. ¿Quieres que la visite?, preguntó Pietro con suavidad. Las personas mayores se tranquilizan cuando sienten compañía, alguien que no las presione, alguien que solo esté ahí. Eduardo parpadeó, sorprendido. ¿Harías eso? Claro, respondió Pietro, encogiéndose de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Ella me recordó a mi mamá. Merece compañía. Esa tarde, Eduardo lo llevó a la casa de Pilar, y ahí empezó algo que él jamás imaginó. Pietro entró con respeto. Pilar lo miró confundida al principio, pero en segundos sus ojos se iluminaron. ¿Tú eres mi amigo?, preguntó ella. Con ternura Pietro sonrió. Claro, doña Pilar. Soy Pietro. Vine a verla ese instante. Eduardo nunca lo olvidaría. Su madre, que a veces no recordaba ni su propio cumpleaños, recordaba a Pietro, recordaba su voz, recordaba su presencia, recordaba cómo aquel joven la había protegido del frío. Y por primera vez en semana, Pilar se rió. Se rió con un sonido liviano, cálido, casi infantil. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Ese día, sin darse cuenta, Pietro dejó de ser un extraño e inició el camino para convertirse en algo que Eduardo jamás había tenido: un hermano del corazón, un aliado inesperado, una pieza que faltaba. Y Eduardo no tenía idea de cuán necesario sería Pietro en los días que estaban por venir. Pietro comenzó a visitar a Pilar casi todos los días, a veces después del trabajo, a veces antes, a veces incluso en sus momentos libres, durante el almuerzo. No era obligación, nadie se lo pedía, a nadie lo exigía, pero él iba igual, como si algo en su interior supiera que tenía un propósito ahí, un llamado silencioso que no había sentido desde hacía años. Pilar, en cambio, lo recibía como si lo estuviera esperando. Algunas tardes recordaba su nombre, otras no. A veces creía que era un amigo de Eduardo de la infancia. Otras veces pensaba que era un sobrino perdido, pero siempre, sin excepción, lo reconocía emocionalmente. Era como si algo dentro de su corazón la guiara, incluso
cuando su mente fallaba. Eduardo observaba estos encuentros desde la puerta del pasillo, con la mano apoyada en el marco. Sin intervenir, veía a su madre reír por cosas simples. Una anécdota, una tontería, un comentario dulce. Veía cómo Pietro se sentaba a su lado sin prisa, sin incomodidad, sin esa mirada temerosa que la mayoría tenía al enfrentar el Alzheimer. Pietro le hablaba con paciencia infinita, repetía las cosas las veces que ella necesitaba. Se movía con suavidad, sin sobresaltarla. Le tomaba la mano cuando estaba confundida, le decía tranquila, «Aquí estoy», y ella respiraba mejor. Eduardo no entendía cómo era posible que un muchacho que había dormido en las calles durante 2 años tuviera más habilidad, más calma y más amor para tratar a una persona vulnerable que muchísimas enfermeras con capacitación profesional. Y entonces, lo que Eduardo temía inevitablemente ocurrió en sus vidas. Comenzaron a entrelazarse. Una tarde lluviosa, mientras Pietro ayudaba a Pilar a ordenar unos álbumes de fotos antiguos, sucedió algo inesperado. «Este eres tú, Pietro», dijo Pilar. Señalando una foto con una sonrisa amorosa, Pietro miró la imagen. Era Eduardo a los 5 años, disfrazado de astronauta. Nada que ver con él. «No, doña Pilar», respondió con suavidad. «Ese es su hijo». Cuando era pequeño, Pilar parpadeó, miró la foto, frunció el ceño. Luego tomó la mano de Pietro. «Eres bueno», murmuró. Tú cuidas, igual que él, igual que mi esposo, cuidaba de nosotros». Pietro tragó saliva. Eduardo, desde el pasillo, sintió un pinchazo en el pecho, el tipo de pinchazo que no viene del dolor, sino del reconocimiento. Pietro no solo cuidaba a Pilar. Pietro estaba sosteniendo a la familia que él había descuidado por años. La relación entre Eduardo y Pietro comenzó a cambiar también. Ya no era un jefe hablando con un empleado. No eran 2 personas de mundos opuestos. Había algo más, algo que no se podía nombrar todavía. Eduardo empezó a invitarlo a cenar después de atender a Pilar. Compartían sopa caliente, tacos, pan dulce, café. Al principio hablaban de cosas sencillas en el trabajo, lo que había pasado con Pilar ese día, historias triviales, pero lentamente comenzaron a abrirse. Eduardo le confesó que a veces tenía miedo de no ser suficiente, que su vida entera había sido perseguir éxito para sentirse valioso, pero que en realidad siempre había cargado con un vacío que nada llenaba. Pietro escuchaba sin interrumpirlo, le preguntaba cosas que nadie le había preguntado jamás, como si pudiera ver detrás de la armadura que él había construido. Pietro le confesó que extrañaba a sus padres todos los días, que había caído tan hondo que había llegado a aceptar que moriría en la calle, que la soledad era lo que más dolía, más que el hambre o el frío. Eduardo sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Ese joven, con tan poco, hablaba con una desnudez emocional que él jamás se había permitido. Con el tiempo, las visitas se hicieron ritual. Pilar los esperaba. Ellos llegaban, la casa se llenaba de voces, de risas, de olor a café y pan recién hecho. Y entonces todo cambió una noche de domingo. La enfermera no podía cubrir su turno. Eduardo llamó a otra, pero llegaría tarde. Pilar estaba inquieta, confundida, caminaba sin rumbo por la casa.
tocando objetos que no reconocía. «Voy para allá», dijo Pietro por teléfono, sin dudar un segundo. Llegó empapado por la lluvia, con el cabello mojado, pegado al rostro. Cuando Pilar lo vio, se calmó inmediatamente. Era como si él fuera su ancla. Pietro la ayudó a sentarse en el sillón. Le preparó un té. Le contó historias inventadas de cielos azules, de mercados llenos de colores, de la Ciudad de México cuando ella era joven. Eduardo observó en silencio desde la cocina, y algo, en su interior, se abrió. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Cuando Pilar se durmió, ellos se quedaron en el balcón, mirando la lluvia caer sobre el jardín. La noche tenía ese silencio raro que solo aparece entre dos personas que no necesitan palabras para entenderse. Fue ahí cuando Eduardo dijo algo que jamás había dicho en voz alta: «No sé qué habría hecho sin ti, Pietro». Pietro lo miró con sobresalto, como si no mereciera esas palabras. «Yo solo estoy correspondiendo lo que hicieron por mí», murmuró. Eduardo negó suavemente. «No, tú nos diste algo que no teníamos, algo que no se compra con dinero». Pietro lo miró fijamente, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. «¿Y qué es eso?», preguntó. Eduardo respiró hondo. «Humanidad». Hubo un silencio largo, denso, casi eléctrico, como si el aire entre ellos estuviera a punto de cambiar. Y cambió desde ese día. Eduardo empezó a ver a Pietro de otra forma, con respeto, con admiración, con un cariño que no sabía dónde colocar. Pietro empezó a verlo como alguien que podía confiar, un hombre que no era lo que su fachada mostraba. Descubrió que Eduardo era amable, sensible, generoso, en silencio, profundamente solitario. Descubrió que su perfección era una armadura pesada y que él mismo, sin querer, había logrado agrietarla. Pero justo cuando su vínculo alcanzaba su momento más luminoso, llegó la noche que lo cambiaría todo. Una llamada en un accidente, un grito, un respiro cortado. Eduardo jamás olvidaría esas palabras. «Señor Herrera, necesitamos que venga al hospital». Pietro sufrió una caída en el trabajo. No está en peligro de muerte, pero es grave. El mundo se volvió un ruido blanco, un eco, un vacío. Eduardo tomó sus llaves, corrió al coche, manejó con temblor en las manos. Era como si el corazón quisiera escaparse por la garganta. Cuando llegó al hospital ABC, vio a Pietro en una camilla, moretones, an rostro pálido, an pierna fracturada, costillas rotas, hematomas an. Y aún así, cuando lo vio llegar, Pietro sonrió. «Disculpa por preocuparte». Eduardo se quebró internamente. Algo dentro de él supo, sin duda alguna, que Pietro ya no era solo un joven al que estaba ayudando. Era familia, una pieza esencial, una presencia que había llenado un vacío que él había ignorado durante años. El doctor explicó la gravedad. «No podrá trabajar en 2 meses. Necesita reposo absoluto. Si no tiene un lugar donde quedarse, su recuperación será imposible». Eduardo no lo pensó. «Vendrá a casa», dijo. «A la casa de mi madre». Pietro intentó protestar, avergonzado, vulnerable. «No puedo. No es mi lugar». Eduardo lo interrumpió con voz firme. «Pietro, tú salvaste a mi madre y de alguna forma también me salvaste a mí. Ese lugar es tuyo.
No tienes que pedir permiso. Pietro bajó la mirada. Una lágrima cayó en silencio, como si nadie antes lo hubiera defendido. Así Eduardo tomó su mano. Pilar lo estaba esperando también, y ellos dos se enfrentarían juntos lo que venía ahora. En esa camilla, bajo las luces frías del hospital, sin saberlo, Pietro y Eduardo sellaron el vínculo que sostendría el final y el renacimiento de sus vidas. Tras la caída, Pietro fue trasladado a la casa de Pilar, que tenía espacio suficiente para una recuperación digna. La mansión en Lomas parecía demasiado grande para una sola persona, pero con Pilar en un estado vulnerable y Pietro fracturado, de pronto parecía tener un propósito que había perdido hace años. El cuarto que Eduardo preparó para él tenía ventanas amplias, sábanas limpias, una mesa de noche con lámpara suave y una vista a los árboles que bordeaban el jardín. Pietro, que había dormido 2 años sobre cartones húmedos, sintió que sus ojos ardían al ver una cama real frente a él. «Esto es demasiado», murmuró, intentando no llorar frente a Eduardo. «Es lo mínimo», respondió Eduardo sin titubear. «Necesitas un lugar seguro para recuperarte, y este también es tu hogar ahora». Pietro bajó la mirada, profundamente conmovido. Durante los días siguientes, Pilar, dentro de sus momentos lúcidos, se convirtió en la enfermera más tierna y dedicada. Se sentaba junto a la cama de Pietro, le contaba historias del pasado, lo alimentaba a cucharadas cuando tenía mucho dolor y acariciaba su cabello diciéndole: «Mi niño, tú eres fuerte, vas a salir adelante». En los días confusos, cuando Pilar olvidaba quién era, Pietro mostraba una paciencia que rompía el alma. La reorientaba con voz suave. Le sonreía con ternura. Le decía que estaba en casa, que estaban juntos, que todo iba a estar bien. El rol se había invertido. Ahora, él cuidaba de ella incluso con su cuerpo lastimado. Eduardo observaba todo esto con un silencio respetuoso, pero con el corazón cada día más lleno. La casa, que antes había sido fría y silenciosa, se transformó en un refugio cálido. Eduardo se quedaba más tiempo allí del que admitía, a veces, solo para escuchar a Pietro y Pilar riendo juntos, a veces para sentarse a su lado en la terraza y hablar hasta tarde, a veces simplemente para no sentirse solo. Y todos los días, sin saber cómo explicarlo, Eduardo sentía que su vida estaba cambiando desde dentro, como si algo que había estado dormido, algo bueno, estuviera despertando lentamente. Entre los tres se creó un pequeño mundo propio, una familia inesperada, una familia nacida no de sangre, sino de heridas compartidas. Pero la vida, como siempre, había estado esperando, y un día golpeó. Fue una noche complicada para Pilar. Estaba inquieta, agitada, desorientada. No reconocía los pasillos, no sabía dónde estaba. Se asustaba con los ruidos. Eduardo intentaba calmarla, pero ella lo observaba con la mirada perdida, como si él fuera un extraño. «¿Quién eres tú?», preguntó Pilar con un hilo de voz. La pregunta le atravesó el pecho. Eduardo sintió que se desmoronaba por dentro. Antes de que pudiera decir algo, Pietro, aún con dolor y moviéndose lentamente, se acercó. «Doña Pilar, soy yo», susurró Pietro. «¿Se acuerda? Vine a verla». «Siempre estoy aquí en Pilar». Lo miró. Sus ojos se aclararon. Su respiración se hizo más tranquila. Pietro
sonrió débilmente. Tú sí me cuidas. Aquello fue como una puñalada emocional. Eduardo tuvo que apartar la mirada. No era celos, era tristeza, la más humana de las tristezas. Esa noche, Eduardo comprendió algo esencial a veces. El amor se parece más a dejar que otro sostenga a quien tú amas. Las semanas pasaron a Pilar, empeoró, los días lúcidos se hicieron raros. Después, escasos y luego, casi inexistentes. Pero incluso, en su confusión, había algo constante, Pietro. Ella lo reconocía no por su nombre, sino por su esencia, por la calma que le transmitía, por la manera en que él le tomaba la mano, por la forma en que ella respiraba cuando él estaba cerca. Y entonces llegó la noche que ninguno olvidaría. Pietro había terminado una sesión de ejercicios, de rehabilitación en casa. Estaba exhausto. Eduardo lo llevó a su habitación y lo ayudó a recostarse. Pilar dormía profundamente, después de un día difícil. A la madrugada, un sonido suave despertó a Pietro. Una respiración irregular, una pausa demasiado larga entre inhalación y exhalación. Se incorporó como pudo, usando una sola pierna, y llegó hasta el cuarto de Pilar. La encontró acostada, con el rostro tranquilo. Demasiado tranquilo, le tomó la mano. «Doña Pilar, ¿me oye?» Pero no hubo respuesta. Pietro reconoció ese silencio, ese tipo de quietud y su corazón se rompió. No, susurró, con lágrimas cayendo. Se inclinó sobre ella, le acomodó el cabello, le cerró delicadamente los ojos. Fue él quien la sostuvo en sus últimos minutos. Fue él quien la vio partir. Fue él quien, con la voz quebrada, llamó a Eduardo. «Eduardo, ven rápido». Eduardo corrió. Cuando llegó, vio a Pietro sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Pilar. «No sufrió», susurró Pietro. «Se fue tranquila, se fue con paz». Eduardo cayó de rodillas. Lloró como no había llorado desde niño. Lloró por el tiempo perdido. Lloró por el amor que no supo dar antes. Lloró por su madre, por su miedo, por su vida entera. Lloró sostenido por Pietro, que lo abrazó con fuerza, aún con dolor físico. Esa escena, un empresario multimillonario quebrándose en los brazos de un joven que había vivido en las calles, era la imagen que definía su historia, la prueba viva de que la humanidad nace donde menos se espera. El funeral fue enorme. Políticos, empresarios, figuras públicas, gente que nunca había conocido realmente a Pilar, todos dando discursos vacíos. Fue Pietro quien dio el único que importó. Subió al atril, con voz temblorosa pero firme. Habló de la luz de Pilar, de su vida, de su amor, de cómo, incluso en su enfermedad, seguía enseñando humanidad. Habló de cómo haberla cuidado lo había salvado a él mismo, de cómo una mujer perdida, en una calle fría, había cambiado su destino, y de cómo la bondad no necesita riqueza, solo corazón. Muchos lloraron en Eduardo, entre ellos. La casa quedó silenciosa. Eduardo caminaba sin rumbo por los pasillos, sintiendo el vacío como una sombra larga. Pietro lo acompañaba, a veces callado, a veces sosteniéndolo sin palabras. Una vez por la noche, Eduardo lo abrazó con desesperación, como alguien que teme desmoronarse. Pietro no lo soltó. Esa noche
Sentados en el jardín, Eduardo dijo: «No quiero que te vayas». Pietro lo miró, con sorpresa, con ternura, con algo que no se había atrevido a nombrar. «No me voy», susurró. «No después de todo esto, no te voy a dejar solo». Ambos entendieron algo profundo. En la pérdida habían encontrado familia, en la oscuridad habían encontrado luz, en el dolor habían encontrado propósito. Los meses siguientes fueron un renacer. Pietro recuperó el uso total de la pierna, volvió a estudiar arquitectura, se graduó con honores. Eduardo transformó su empresa, creó programas sociales, fundó proyectos de vivienda digna para indigentes y lo nombró Centro Pilar Herrera, en honor a la mujer que inspiró la Mayo. Era transformación de sus vidas. Pietro se convirtió en el arquitecto principal del proyecto. Diseñó hogares para quienes, como él, habían sido olvidados. Eduardo financiaba todo. Trabajaban juntos, cambiaban vidas, una tras otra. Un día, al terminar una reunión, Pietro se acercó a Eduardo. «¿Sabes una cosa?», dijo con una sonrisa suave. «Creo que tu madre sabía exactamente lo que hacía cuando me tomó la mano por primera vez». Eduardo rió entre lágrimas. «Sí, creo que ella nos unió». Pietro lo miró con la sinceridad más pura. «Ella nos hizo familia». Y Eduardo respondió, con la voz cargada de amor, verdad y humanidad: «Nuestra vida empieza ahora, Pietro, esta vez, sin perder lo que importa». Se abrazaron en silencio, con un entendimiento que no necesitaba explicaciones, porque la historia no era sobre riqueza ni sobre pobreza, ni sobre culpa ni sobre rescate. Era sobre humanidad, sobre dos vidas que colisionaron en el peor momento y crearon algo hermoso, sobre cómo un acto de bondad puede cambiar destinos, sobre cómo todos somos capaces de salvar y ser salvados, y sobre cómo a veces la familia se encuentra en la calle, en el frío, en la pérdida, en la mirada de un desconocido que decide no abandonar a alguien. La historia había comenzado en una acera helada de Polanco, con una manta rota y un abrazo de protección entre dos desconocidos, y terminó con la certeza de que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre encuentra su camino.